de comenzar, quiero hacer una aclaración importante, porque venimos como eliminando parásitos, por decirlo de alguna manera, de la oración y formas y estructuras. Y todo esto en realidad no tiene el objetivo de que oremos menos, tiene el objetivo de que oremos bien. Entonces, en ningún momento se nos tiene que pasar por la cabeza decir, bueno, ya que estoy haciendo las cosas mal, no las hago. No, la idea es hacerlo bien y que todo esto nos motive, porque la oración es fundamental. Entonces, que en ningún momento aparezca ese argumento mental de decir, bueno, ya que no tengo que orar. No, sí, hay que orar, pero hay que orar bien. Entonces, no es cuestión de no hacerlo, es cuestión de identificar todo lo que hago mal para poder hacerlo bien, enfocarme y ser apasionado por una vida, no por una religiosidad o por una estructura. Entonces, ni por acallar una conciencia. Eso es fundamental que lo podamos entender, ¿no? Colosenses 4:2 dice, dedíquense en la oración, perseveren en ella. Es decir, la palabra nos habla específicamente de la importancia de la oración. Ahora, con todo esto que estamos estudiando, nos damos cuenta de que muchas veces la oración no la orientamos como la tendríamos que haber orientado. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Porque pareciera que vamos buscando y vamos encontrando tantos errores, pero que esos errores no nos demotive para decir, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿No oro más? No, sí, hay que orar, pero tenemos que orar bien. La vida del cristiano es la oración, porque ahí es donde somos introducidos en la realidad de Dios. Pero si lo hacemos mal, lo que vamos a estar siendo introducidos es a una religiosidad y a una estructura, no a una vida que fluye. Entonces, esto es fundamental de tener bien en claro esto. Eso es lo primero que quería explicar, ¿no? Que esto es fundamental. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo como en un tiempo, ¿se acuerdan que explicamos la importancia de que los milagros más importantes no son los que se ven, son los que no se ven? El milagro más poderoso que puede haber es el que pasa dentro del corazón, cuando el Espíritu Santo puede romper las barreras del egocentrismo, de la autosuficiencia humana. Cuando nosotros reconocemos a Dios como nuestro Señor, cuando realmente empezamos a experimentar la vida, eso es mucho más loable y más importante que los otros milagros que se pueden ver con los ojos. Pero aún así no desestimamos los milagros que pasan en lo corporal. Ustedes saben lo que pasó este domingo, ¿no? No sé cuántos vinieron ayer o cuándo nos vinieron, que ayer justo contamos el testimonio de un enfermo que tenía un cáncer terminal en la próstata que le llegó hasta la 8ª vértebra, y el domingo, después de la oración, el martes se hizo la resonancia y quedó completamente sano. Es decir, los milagros pasan. Ahora, no por eso está nuestro evangelio enfocado en lo exterior. Bueno, con la oración pasa medio parecido, ¿no? Entonces es fundamental entender esto. Antes de comenzar con el material, vieron que dijimos que si hay preguntas, que las podemos ir respondiendo. Bueno, hubo una pregunta que la voy a contestar a medias. ¿Por qué a medias? Porque en realidad es parte del material que viene. El material que viene, que gracias a Dios ya lo tenemos, y van a tener un módulo que ya está en nuestro poder, así que van a tener su módulo, no fotocopias así. Cuando terminemos esto lo van a tener. En ese, el primer tema que vamos a estar desarrollando es el nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? La división del nuevo pacto y todo lo referente a eso. ¿Cuándo comienza el nuevo pacto? Que es algo que lo tenemos que tener bien en claro. Por eso, la pregunta que me hicieron con respecto al nuevo pacto es fundamental. Hago una pequeña resumen, pero es fundamental comprender que el nuevo pacto es el cumplimiento de las promesas de Dios y que establece una relación completamente distinta entre Dios y el hombre. Este pacto no se basa en obras externas como el anterior, sino en una transformación interna a través de la obra de Cristo y del Espíritu Santo. Comienza a través de la muerte y la resurrección de Cristo,
como dijimos ayer, cuando celebramos la mesa del Señor, que dicho sea de paso, los que no pueden venir los miércoles, más que nada cuando compartimos la mesa del Señor, pues no lo hacemos muy seguido. Los que no pueden, conéctense, háganlo en su casa, sea donde sea, porque cada uno tiene su obligación, pero conéctense, lo hacen en su casa, pues es un momento muy, muy emotivo, muy importante, y no lo hacemos generalmente muy seguido. Ayer explicamos por qué. Ahora, con respecto, Jesús dijo ahí en Lucas 22:20, esta es mi sangre, la copa del nuevo pacto, ahí declarando justamente este tiempo nuevo que comenzaba, ¿no? Algunas características del nuevo pacto, que es basado en la gracia y no en las obras, eso lo dice Efesios 2:8, implica una transformación interna, donde la ley de Dios está escrita ahora en nuestro corazón, como dice Jeremías 31:31, no algo externo. Lo externo, lógicamente, que lo estudiamos, pero lo importante es lo que va pasando a un nivel interno, no a un nivel externo, ¿no? Y es universal, alcanzando a todos, tanto judíos como gentiles, rompe todas las barreras, y no es un nuevo pacto porque es nuevo, sino es el pacto eterno que Dios hace desde el principio, que no se pudo llegar a cabo por el pecado. Bueno, ese mismo nuevo, ese pacto eterno que ahora es ejecutado a través de Cristo, por eso es el nuevo pacto en Cristo. Bueno, pero todo esto lo vamos a ir desarrollando punto por punto, con mucha pericia, por eso no quise desarrollar demasiado este tema. Vamos a repasar un poquito ya, ahora sí, con el tema de esta clase. Todas las preguntas que tengan, manden mensajito de última, nos avisan y la vamos trabajando la semana que viene. Repasemos un poquito los mitos que venimos trabajando. Venimos trabajando mitos y estableciendo realidades. El primer mito que estuvimos trabajando es que la oración extensa es más espiritual, ¿sí? La realidad es que la oración nunca puede medirse por su duración. Por su tiempo cronológico. Eso no se puede, y estuvimos argumentando por qué no se puede, ¿no? El segundo mito es que la oración es simplemente hablar con Dios. Y dijimos que la realidad es que orar es mucho, pero mucho más que hablar con Dios. Es llegar a una comunión con Dios. Estamos todos en ese proceso de la identificación de cómo Dios nos habla, cómo nos direcciona, cómo nos introduce a su realidad. No es simplemente hablar con Dios. Otro mito, el tercer mito, es que la oración espiritual no tiene pausas, y la realidad es que la oración debe ser en el espíritu y con el entendimiento, como dice la palabra, y cuando hablamos del entendimiento debemos darle tiempo al entendimiento para no hablar por hablar, sino hablar entendiendo lo que hablamos, ¿no? El cuarto mito es que la oración de madrugada es más efectiva. La realidad es que la oración en el nuevo pacto no depende de horarios, no depende de lugares, ni de posición del cuerpo, ¿no? Y estuvimos argumentando también con la palabra. Los que necesitan audio de las clases no están en ningún lugar, pero están todas siendo grabadas. ¿Por qué? Porque hay alguien que no vino, necesita, bueno, a varios se las he enviado. Bueno, nos avisan y le mandamos la Solo el que nos avisa igual. Solo el que nos avisa. Es más, en el momento del examen, si quieren las clases, se las podemos mandar también, ningún problema. Pero ya les digo que el examen está todo en los apuntes, no vamos a decir nada que no esté ahí. Que es el peor mito. El mito número 5 es que la oración es un ejercicio religioso y una obligación, y la realidad es que la oración es la acción genuina de la nueva naturaleza que portamos. Una acción genuina tiene que nacer. Recuerden que dijimos que si hay un problema de que no oramos, el problema no es de ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo el tema de que yo no oro nunca? Y tenés que resolver el tema de que tenés que nacer de nuevo. Porque si no hay de es mí... Es una cuestión de nuevo nacimiento, no de religiosidad, no de que por si eso, me lo enseñaron o no me lo enseñaron, o de qué manera sí o de qué manera no, y con el cuestionamiento de sí, de no, de cómo será, de qué será, en realidad no estoy dejando que el fluir de la vida de Cristo me enseñe, ¿no? Porque nosotros, gracias a Dios, tenemos estos espacios en los que se proporciona un tiempo de crecimiento, pero hay personas en lugares remotos en los que no tienen un instituto bíblico, no tienen una parte de estudio, entonces ellos no crecen en la oración
ellos no se pueden comunicar con Dios. Entonces, ahí es donde radica esto del entender, esto que el pastor recién dijo, ¿no? Tenemos que cuestionarnos entonces el tema de nuestro nuevo nacimiento. ¿Realmente Claro, nacimos? por eso no estamos evaluando si oramos o no oramos. Vamos entendido que todos oramos. En algún momento oramos. A ver, a la mañana, a la noche, cuando voy en el camino, cuando en algún momento me tengo que acordar de orar, de hablarle a mi Padre. Si no hablo, si no oro, bueno, tengo que realmente confrontarme con esta realidad, a ver si la naturaleza de Dios está en mi vida. Porque la naturaleza de Dios es la que me va a llevar a orar. El tema es que sea realmente introducido donde ella me quiera llevar y no donde la religiosidad ha pregnado en mí y me ha deformado. Por eso estamos tratando de quitar de nosotros tantas cosas que a lo largo de la vida religiosa nos han jugado en contra, ¿no? Y todo yendo con la palabra. Bueno, el mito número 6, que es el que vamos a desarrollar hoy, es que la oración con unción de aceite es más efectiva. La realidad es que la oración del justo es la que puede mucho, no la oración con aceite. Pero todo esto nos va a llevar justamente a empezar a indagar esto. ¿Qué es esto del aceite? ¿De dónde se saca la parte del aceite? ¿Está en la palabra? ¿No está en la palabra? Y bueno, empezar a desarrollar y a poder buscar a través de la palabra todo esto que se argumenta con respecto al aceite, ¿no? Podemos decir que todos los que utilizan el aceite y argumentan algún versículo del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, el 99% utiliza Santiago 5:14, ¿no? Por no decir el 100, porque es el que aparece, claro, que todos dicen. Sí, ¿no? hay 3 partes, hay solamente en 3 lugares de la Biblia, de todo el Nuevo Testamento, que habla del aceite en referencia de que está vinculado, por decirlo de una manera, con la oración, que ahora vamos a establecer, en nada más, ¿no? Santiago, que es el que les decía, es Santiago 5:14, que tienen ahí en el apunte, que dice... Sí. Santiago 5:14 dice, ¿está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. La oración de fe sanará al enfermo. Bueno, este versículo ahora lo vamos a desarrollar y vamos a para poder sacarle jugo por todos lados. Hasta llega un momento que voy a decir, déjenme, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, lo primero que vamos a ir desarrollando es, ¿qué pasa con el aceite? Bueno, tenemos que ir al Nuevo Testamento, ¿por qué? Porque la mayoría de las personas que utilizan el aceite en este tiempo lo argumentan con el Antiguo Testamento, no con el Nuevo Testamento, porque como dije, en el Nuevo Testamento es muy poquito lo que habla, que después lo vamos a desarrollar. Pero tenemos que ir al Antiguo Testamento. Pero tenemos que ir al Antiguo Testamento porque en el Antiguo Testamento sí tenía un significado. En el Antiguo Testamento el aceite, como dice ahí, lo utilizaban ¿para qué? Para ungir a reyes, como vemos Saúl, David, Salomón, Jehú, Joás, todos reyes que los ungían con aceite en la cabeza, que simbolizaba el revestimiento de poder para la nueva asignación. Qué importante esto, ¿no? Porque en el Antiguo Pacto, en realidad, esto de ungir con aceite, ¿no? Acá tenemos el estado, reyes, sacerdote, profeta, objetos, enfermos, pero es importante entender de que esa unción de aceite que se hacía sobre las personas era porque iban a cumplir una función determinada, ¿no? Y esto es importante que lo tengan presente porque más adelante vamos a ver qué es lo que nosotros vivenciamos hoy en este nuevo pacto, ¿no? Por medio de la vida de Cristo. Entonces, es importante entender de que los que eran ungidos con aceite eran porque iban a cumplir una tarea específica, ¿sí? Lo que es hablando de personas. Lo que era el tema de ungir lugares y objetos era porque también estaban determinados a ser santificados, ¿no? Que hoy nosotros somos santificados por la vida de Cristo, ¿no? Pero esos estaban santificados y entendiendo lo que significa la palabra santificación, que en realidad no tiene que ver con un estado de ser un angelito, sino
lo que es la santificación, el santificar algo es algo que está apartado para una función específica. Está determinadamente apartado para algo, ¿sí? Pues si buscamos, en donde busquemos santificación, no tiene nada, ser santo no tiene nada que ver con hacer cosas buenas, sino que tiene que ser con que estás apartado para algo. Nosotros para la tarea del servicio de Dios, ¿no? Para poder expresar a Cristo. Ese es nuestro apartado hoy, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que estamos viendo, en el Antiguo Pacto, entonces, los objetos y los lugares eran ungidos para ser santificados para un uso determinado. Ejemplo, el templo, las copas que se usaban, todo lo que se usaba en los rituales, ¿sí? Estaban apartados solamente para eso, por eso se habían ungido esos objetos. Las personas es porque estaban apartadas para funciones determinadas, ¿sí? Es importante esto tenerlo presente. Exactamente. Bueno, también en el Antiguo Testamento lo vemos con sacerdotes, Aarón, sus hijos, Eleazar, todos fueron ungidos, los profetas, Eliseo, objetos, como recién contaba la pastora, y también enfermos. Y acá es importante detenernos acá. ¿Por qué? Porque el aceite en el Antiguo Testamento y también en el momento donde vino Jesús era también utilizado como una medicina, con efectos medicinales, el aceite de oliva. Entonces, ahí donde radica mucha de la confusión, justamente de por qué utilizan eso por un sentido espiritual, cuando en realidad era un sentido más medicinal. Lo vemos con Lucas, por ejemplo, 10, 34, el buen samaritano. Ahí lo tienen en sus apuntes, el punto 2. 33 y 34. Claro, exactamente. El buen samaritano, fíjense que dice que le curó las heridas, ¿con qué? Con aceite y vino. Era una mezcla que se hacía con aceite, hay otras partes que era solamente aceite, ¿no? Es decir, que funcionaba el aceite como uso medicinal. Esto lo corrobora también Isaías, que también tiene en el apunte. Isaías 1.6 dice, desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. Todo en ellos es herida, moretones y llagas abiertas, que no le han sido curadas ni vendadas ni aliviadas con aceite. ¿Ven? Y hay muchos otros lugares donde también habla justamente de esto, ¿no? De que alivia las heridas, esto de un uso medicinal en cuanto a la enfermedad. ¿Qué es lo que hacías vos con el aceite? Era untar para aliviar las heridas, ¿no? Exactamente. Entendiendo que la llegada de los fármacos llegó mucho tiempo después, ¿no? No estaba en la era de que vino Jesús a esta tierra, todavía no existían las medicinas que hoy existen, ¿no? Entonces el vino y el aceite eran muy utilizados en aquel entonces, que eran cosas naturales, ¿sí? Porque el aceite lo sacaban de las plantas, no es que tenía que tener un proceso como los que tienen hoy en día, y el vino lo mismo, lo traían de las plantas, es decir, bueno, de las uvas, ¿no? Pero, digamos, era todo natural en ese momento y era lo que en ese momento podían utilizar y tenían por eso, acceso todos. Vamos a ver como que el aceite es como el Pervinox de hoy, en aquel tiempo, ¿no? Que lo utilizaban con ese objetivo. Ahora vamos a ver un poquito justamente de dónde se saca esto del aceite del Antiguo Testamento, ¿no? Así que ahí no está en el apunte, pero vamos a leer un poquito Éxodo 30. Éxodo 30, del versículo 22 al 33. Acá donde está todo el argumento de este aceite, hay algunas Biblias que dicen aceite de la unción, que este es el aceite que se utilizaba para poner a los sacerdotes, etcétera, claro, etcétera. ¿no? Era llamado como aceite de unción, que de hecho NBI lo tiene así el título. Eso es lo que vamos a leer ahora. Éxodo 30, 22. Eso. Fíjense que cuando leamos esto, vamos a decir, pero ¿cómo puede ser? ¿Qué cabezón? ¿Qué estoy haciendo? Esta es la parte donde el mismo Dios instaura cómo se tiene que preparar este aceite y para qué. Vamos a leer, dice, el Señor, versículo 22, el Señor habló con Moisés y le dijo, estoy leyendo la versión NBI, toma las siguientes especias finas, 500 ciclos de mirra líquida, 250 ciclos de canela aromática y otro tanto igual de caña aromática, 500 ciclos de casia,
según el peso oficial del santuario, y un hin de aceite de oliva. Con estos ingredientes harás un aceite, es decir, una mezcla aromática como la de los fabricantes de perfumes. Este será el aceite de la unción sagrada. Con él deberás ungir la tienda de reunión, el arca de las tablas del pacto, la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y sus accesorios, el altar del incienso, el altar de los holocaustos y todos sus utensilios, y el recipiente para el lavado con su pedestal. Fíjense que ni siquiera sacándolo de acá lo hacen bien, porque a veces usan el aceite que usan, el aceite cocinero, cuanto mucho utilizan un aceite de oliva, pero ni tampoco. A ver, si querés hacerlo, tenés que hacer este aceite, con estos ingredientes específicos, que lo mandó Dios. Es tremendo porque ese aceite en realidad se generaba como aceitoso porque contenía dentro de todas sus partes, tenía una parte de aceite de olivo, ¿no? Pero en realidad era un aceite aromático, es decir, ese aceite emanaba un perfume, exactamente, un aroma, ¿no? ¿Qué se utilizaba para consagrar? ¿No? Seguimos. Versículo 29 dice, de este modo los consagrarás y serán objetos santísimos. Cualquier cosa que toque esos objetos quedará también consagrada. Unge a Aarón y a sus hijos y conságralos para que me sirvan como sacerdotes. A los israelitas darán las siguientes instrucciones. Fíjense lo que dice ahora. Dice, de aquí en adelante, este será mi aceite de la unción sagrada. Este, no otro. No lo derramen sobre el cuerpo de cualquier hombre. Y fíjense lo que dice ahora. Ni preparen otro aceite con la misma fórmula. Es decir, era el único. No se podía preparar otro aceite. Era ese aceite y sabía Dios que se iba a terminar cuando se termine lo establecido por él. Es decir, por eso dice, ni prepararán otro aceite con la misma fórmula. Es un aceite sagrado y así deberán considerarlo. Y fíjense lo que dice ahora versículo 33. Cualquiera que haga un perfume como este y cualquiera que unja con él a alguien que no sea sacerdote será eliminado de su pueblo. ¡Tremendo! Entonces ¡Tremendo! Vemos que en realidad hay un aceite específico que Dios manda a preparar en un lugar específico, en un tiempo específico, y no se puede hacer ni en otra ocasión, ni siquiera utilizando la fórmula, ¿no? Porque Dios está diciendo esto, ni siquiera se puede replicar esto. Esto tiene que ser hoy, ahora y para esto, ¿no? Y para esto que hablábamos recién, que era para santificar, es decir, para apartar a ciertas personas, para apartar ciertos utensilios. Y qué bárbaro, porque ese aceite no era cualquier aceite, no era un aceite comestible como recién decía el pastor, ¿no? Que en ocasiones se ha hecho esto de decir, bueno, te unjo con aceite, cuando Dios no dijo que lo hagamos, porque no era un aceite comestible, era un perfume aromático que era aceitoso, porque justamente una de sus partes contenía aceite de oliva. Entonces, qué importante entender esto de que hasta inclusive al terminar todo el relato, que si lo vemos en cualquier versión, porque en todas inicia y te dice que eso, porque ya después inicia otro tema, ¿no? Y si vemos y leemos atentamente, se usó en el Antiguo Pacto y se usó solamente en esa ocasión, ¿no? Y que no lo podía hacer cualquier persona. Y dice, cualquiera que haga esto va a quedar eliminado, es decir, está prohibido, ¿no? En otras palabras. En palabras de hoy diríamos, está prohibido, no lo pueden hacer nadie que no esté indicado específicamente por Dios, ¿no? Por eso la importancia y nos urge de que podamos leer las Escrituras, porque en las Escrituras encontramos la verdad, no en lo que a mí me pareció, o en lo que un día soñé, o en lo que un día me contaron, o lo que me parece que toda la vida vi que se hizo, sino ir a las Escrituras y encontrarlo, porque claramente vemos las explicaciones sin tener que estar agregándole nada, ¿no? Tremendo. Por eso, a ver, esto es tremendo, porque nos muestra decir, ¿y de dónde lo sacamos?
¿De dónde? ¿Cuántos lugares que venden ¿De el dónde? aceite para que vos y comercializan? Y vos decís, ¡qué locura! A ver, hoy en día, pero miles de... A ver, a mí me siguen llamando para que vaya a orar y para que unja con aceite. Las distintas casas, no sé, por demonios. Hace un mes me llamaron de nuevo por eso. Y tú, Perdón, nosotros cuando estábamos en la iglesia anterior, nos decían que teníamos que ungir en la habitación nuestra toda la cama con aceite de oliva, las encinas de las paredes para que sea un lugar santo. Y la finalidad era, no se sabe. Que nosotros estemos bien. claro, a ver, Es como un amuleto, es como decir, comprate la cintita roja y ponele al auto, ¿no? No sé, digo yo. termina siendo hechicería. ¿Qué es que sí? No, No, pero la perra, se me había enfermado la perra y me decían que tenía que ir con aceite. Me ¿En serio? estado peleando con la perra para darle aceite. Se curó igual, gracias a Dios. pero no fue por eso. Bueno, por eso qué importante qué importante es esto, ¿no? Poder ir a las escrituras, poder pedirle a Dios que se nos sea revelada la verdad en la que estamos viviendo, ¿no? Que se nos sea revelado y que cuando alguien nos diga algo, bueno, a ver, lo dice la escritura, ¿dónde lo dice, no? Esta importancia de poder ahondar en eso, ¿no? Y de no crear nuestra propia doctrina, lo que nos parece. Ramiro, ¿Qué pasa con Marcos 6:13? Marcos 6:13. Ay, bueno, ahora vamos a ir porque está... Creo que vamos a ir. Marcos 6:13. También expulsaron muchos demonios y sanaron a muchos enfermos frotándoles aceite de oliva. Bueno, este justamente es lo que venimos hablando, de que en las traducciones, ese frotar, ese ungir, era el untar que usaban ellos para las enfermedades. Eso lo vamos a ver ahora un cachito Entonces, más adelante. Si te fijas, fíjate que te dice el verbo a qué refiere. Unción, cuando habla de Por ungir, eso, hay dos acepciones dentro del idioma. No habla claro, de... No. los tres lugares donde en el Nuevo Testamento habla de aceite es Marcos 6:13, Lucas 10:33 y Santiago 5:14. Ahora vamos a ir a los originales y cuando vamos al original nos damos cuenta que la palabra utilizada ahí, pero ya vamos a llegar, es untar en base a una enfermedad. Exacto. También no nos olvidemos de que... Porque no dice unjan con el aceite de la unción, que es el aceite de la unción que Dios dijo a Moisés que prepare, porque si no le hubiera dicho la frase, en cualquiera de las versiones hubiéramos encontrado el aceite de la unción que Dios dijo. Es decir, dice aceite de oliva, ni siquiera dice unción. Ahora ¿van ellos a decir algo o no? Ahora, fíjense que la importancia de lo que es separar el nuevo pacto, ¿por qué? Porque Jesús es el que cambia esta práctica. Jesús, que es el sumo sacerdote por excelencia, el profeta por excelencia, el rey de reyes, el señor de señores, no fue ungido con aceite. Es más, fue ungido, pero por el Espíritu Santo. Y ese ejemplo iba a dar de la unción sin aceite, ¿no? Sin la necesidad de un aceite ni de oliva, ¿no? Que es el que siempre se menciona. Entonces, exactamente, por eso Lucas 4:18. Anótelo porque igual no está ahí en el... ¿Qué dijo Jesús? Dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Quién lo ungió? El Espíritu Santo. Espíritu Santo, sí. Es decir, esta es la unción que tenemos hoy en día y la que está en nosotros y a la que nos tenemos que apegar por fe, no a algo visible. Ahora, usted me dice, ¿pero por qué se sigue utilizando? Se sigue utilizando por una incredulidad. Cuando hay una incredulidad y cuando hay, a ver, el ser humano le encanta ver cosas y que pueda fortalecer la poca fe que tiene. Y somos seres racionales y necesitamos razonar todo y tener algo visible a nuestros ojos naturales. Claro, entonces cuando le dice, mira, vos tenés que agarrar y hacer tal cosa, y ya lo sé, entonces porque ya podés, estás potenciando la fe con algo que ves. ¿Se entiende? Vos estás potenciando la fe con eso que le estás poniendo. Mismo con la oración, yo te digo, mira, vos tenés que orar 3 veces al día y eso va
vas a caminar en el aire. Listo, entonces voy a caminar, voy a orar 3 veces por día. Ya está, me das la instrucción y lo aplico. Pero nosotros no somos llamados a hacer algo para creer en ese algo. Nosotros somos llamados a caminar en fe en Cristo por lo que Él hizo y por lo que nosotros somos. Y el hacer es una consecuencia. Ahora, y el hacer es una consecuencia porque empieza a gobernar no nosotros, sino su espíritu que está en nosotros. Porque si continuamos leyendo ese pasaje que Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres, para enviar y proclamar la libertad a los cautivos, para dar vista a los... Es decir, esa unción que vino por medio del Espíritu era para poder manifestar la vida. ¿No? No era que me ungió para poder ser la mejor persona, para poder yo alcanzar tal, no, dice para poder proclamar el evangelio, para dar a conocer, para que si alguien está enfermo poder darle sanidad, si de la cautividad en la que todos viven puedan llegar a esa libertad. Entonces esa unción que fue sin aceite, que fue por medio del Espíritu, era con la finalidad de poder brindar vida. ¿No? Y qué bárbaro, porque es tan lindo poder empezar a comprender de qué se trata esto de qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y siempre decimos, nuestra prioridad es expresar a Cristo. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Me tengo que ir a África? ¿Me tengo que ir a Alemania? No, tenés que si tenés el llamado, te oramos, acompañamos y te vamos a ayudar y dar las herramientas, pero hoy, mientras tanto, que te vas preparando en tu casa, con tus vecinos, con tus familiares, en tu trabajo, en donde quiera que estés, como prioridad tenés que manifestar el reino, ¿no? Y eso es hacia donde vamos. ahora fíjense la definición de unción en el diccionario de Real Academia de la Lengua Española. Dice, acción de ungir o untar. ¿Esto lo tienen ustedes en el apunte? Sí, lo tienen. Acción de ungir o untar, es decir, aplicar algo, aceite o otra materia, extendiéndola superficialmente. ¿Mm? Y acá, bueno, esto es un comentario que pone un escritor que dice, la unción hace referencia al acto de ungir, o sea, cuando se derrama aceite sobre alguien o algo. Teniendo en cuenta esta definición, es bueno que corrijamos ciertas expresiones como aceite ungido, debido a que esto es una redundancia, ya que el aceite se usa para ungir. Un ejemplo analógico es decir que el agua está mojada, ¿no? Sabemos que esta es una expresión mal dicha, ya que el agua sirve para mojar. Bueno, eso es simplemente un comentario. Ahora, la unción con aceite en el Nuevo Testamento, ¿no? Y acá donde vamos a ir a la parte por ahí que nos compete en nuestra aplicación diaria, ¿no? Dice, punto número 1, la unción de aceite no se usaba para consagrar en el servicio de Dios. Eso está más que claro, no aparece en ninguna parte. A Jesús nunca lo ungieron con aceite para comenzar su ministerio, es lo que dijimos recién. Cuando Jesús escogió a sus 12 apóstoles, no los ungió con aceite. Ahí podemos leer en Mateo 10, 10 del 1 al 4, que está ahí en el módulo, y dice el versículo 1, dice, reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos, sanar toda enfermedad, toda dolencia, y estos son los nombres de los 12 apóstoles y los nombres, ¿no? Y qué importante porque acá Jesús no dijo, y ungió con aceite de oliva, y ungió con aceite de girasol o mezcla o lo que quieran. No habla de ungir, habla de reunió, ¿sí? Juntó, dice otra versión. Ni tampoco mandó a que unjan. Cuando envía a los 70 de 2 en 2, en ningún momento le dice que unjan. Por eso es muy probable utilizaban esa práctica. Fíjense, cuando el buen samaritano sanó al enfermo, es porque tenían aceite para sanar por cualquier tema que tenían. Algunas personas tenían. Entonces, claro, entonces, no dice que mandó a que lleven aceite, no, es más, no lleven 2 mudas, no lleven nada para el viaje, ¿no? Entonces, acá donde vemos que no es un mandato de Dios. Sí, está en la Biblia que... Y habla Jesús cuando
llama a sus discípulos, en todas las versiones habla de esto, de reunió y llamó. No hay en ninguna versión que hable de ungir. ¿No? Exactamente. Ahí el punto número 4 dice, los apóstoles cuando oraron y fue elegido Matías en reemplazo de Judas, en el apostolado, o en la elección de los diáconos para servir a las mesas, no los ungieron con aceite a ninguno de todos ellos. Punto número 5 dice, el aceite era un símbolo en el antiguo pacto, ya estando en el nuevo, lo que antes era una sombra, es decir, un símbolo, hoy es la realidad, el ser verdadero. Por eso este cambio de la sombra y la realidad es fundamental identificarlo, porque si no vivimos en una sombra, cuando en realidad, y la sombra a ver, recordemos que en el Antiguo Testamento era sombra porque había una realidad que iba a venir. Estaba por llegar. La sombra denota que hay algo real, pero no es real. La sombra, vos ves una sombra de un camión y no podés subirte arriba de la sombra para que te lleve. Ahora, la sombra es real de que ahí viene un camión. Entonces, la ley pasa lo mismo, era sombra de lo que venía, la realidad era Cristo, era la vida. Toda la ley te llevaba a eso. Por eso no podía, por eso Jesús dijo, yo vine a cumplir la ley de los profetas, no vine a contradecirla. Yo le vine a dar cumplimiento. Ahora, ¿querías agregar algo ahí? Sí, no, antes de que pase. No, hay un versículo ahí en Primera de Juan, vamos a las cartas de Juan, el capítulo 2, versículo 20, que dice, que habla esto mismo, ¿no? De la unción que estábamos hablando, y viene diciendo, ¿no? Y todos ustedes, el versículo 20 de Primera de Juan 2, ¿no? Y todos ustedes, en cambio, han recibido la unción del Santo de manera que conocen la verdad, ¿no? Esto Jesús hablando, ¿no? Han recibido, es decir, no es que van a hacer algo para poder recibirla, ¿no? Y teniendo en cuenta el versículo que hablamos, que Jesús dijo que él recibió la unción por medio del Espíritu. Bien, y los discípulos recibieron la unción del Santo. ¿Quién era el Santo? Jesús. ¿Y por qué? ¿Y cómo fue ungido? ¿Con aceite? No, por medio del Espíritu, ¿no? Y qué importante esto, porque en el versículo 27, ahí después, cuando sigue hablando, ¿no? Dice en el versículo 27, en cuanto a ustedes, la unción que de él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Es decir, se refiere a la revelación de la vida, ¿no? Dice, esta unción es verdadera, no falsa, y se enseña todas las cosas. Permanezcan en él tal y como él les enseñó, ¿no? Esto de el tiempo pasado, ¿no? Como que ya la recibieron. Y que eso no es algo de lo cual yo tengo que jactarme, sino que tengo que dejar de que en realidad empiece a fluir, ¿no? Esto de que empezamos hablando de que cuando uno no ora, cuando uno no, porque, pero ¿cómo hay que hacerlo? Pero yo me dijeron esto, pero lo otro, en realidad es una cuestión de nuevo nacimiento, porque en realidad la manifestación de la vida no está. Porque nos dice las Escrituras de que en realidad ya recibimos la unción del Santo, es decir, la revelación de la vida de Cristo ya está en nosotros. ¿Y qué es lo que hace? Él nos va a enseñar desde qué manera, desde qué lugar, ¿no? Porque todos en nuestra singularidad siempre tenemos una manera de comunicarnos, ¿no? Entre nosotros. Por eso dice, todos ustedes, todos. Es decir, no hay algunos, no hay una distinción. Toda persona que es hija tiene la unción, porque tiene al Espíritu Santo, ¿no? Exactamente. Eso es fundamental. Por eso también en Hechos 10:38 dice, me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo, ¿no? Y con poder, y cómo anduvo haciendo bien y sanando a los enfermos. Y acá justamente hay una correlación también con San Juan. Tanto Primera de Juan como San Juan, el Evangelio de Juan, a mí no me gusta decirle San Juan, el Evangelio de Juan, fíjense en Juan 16:3 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que hará por él. Les habrá saber. Ahí mismo
en Primera de Juan recién leímos, y les enseñará todas las cosas. Es decir, ahí vemos justamente la función del Espíritu Santo, que Él es el que nos tiene que revelar, Él es el que nos tiene que enseñar. Ese es el objetivo de esta unción. Entonces, entendiendo esto, ¿cuál es la unción que debemos recibir? ¿Está bien entonces decir, pasá adelante para recibir la unción? ¿Qué unción es la que tenemos que recibir? No, pero ¿cuándo la tenemos que recibir esa unción? Pero los Claro, que son por eso. hijos ya la tienen. Por eso, Si es una persona nueva, sí, porque no tiene la vida de Cristo. Entendemos de que en realidad nosotros, así como leíamos recién, no todos hemos recibido, es decir, todos quienes, todos los hijos de Dios. Al momento que vos dijiste, sí, quiero que respondemos a ese llamado de Dios, ¿no? Porque en realidad no se trata de que nosotros fuimos a Cristo porque éramos lo que no, sino que Dios fue el que nos amó primero, ¿no? Envió a su Hijo y antes de la fundación del mundo, Él ya nos amó. Es decir, antes que yo nazca, antes que mis papás se conozcan, ya Dios me había amado, entonces no se trata de mi elección, sino de lo que Él ya nos dijo. Entonces nosotros elegimos, ¿no? Decimos, bueno, respondimos a ese llamado, ¿no? Y somos hijos de Dios, a partir de ese momento tenemos al Espíritu en nosotros, ¿no? La otra vez hablamos esto de lo que es la manifestación del Espíritu, de qué manera se manifiesta, pero más allá de eso, nosotros cuando decimos sí, su vida entra en nosotros, ¿no? Y en esto de que siempre decimos tenemos que alimentar esa vida para que empiece a crecer en nosotros y demás, entonces esa unción ya está en nosotros. Entonces no tenemos que ir a ningún lugar a buscar ninguna unción y no tiene que ninguna otra persona ungirme porque yo no recibo unción de otros. claro, no es bíblico, a ver, no hay ninguna parte de la Biblia donde diga de que algunos pueden estar ungidos o otros no. Es decir, estás en Cristo, estás en Cristo, estás ungido, tenés la unción, no estás en Cristo, no. Por eso no es bíblico decir vení porque necesitas recibir la unción. Es decir, ponele otro nombre, necesitas tener más poder al poder ser más gobernado por el Espíritu Santo, sí, está bien. Necesitas ser más obediente, más sensible, buenísimo. Pero no pongamos como algo místico esto de la unción que voy a ir y voy a recibir algo y a partir de ahora ya camino en el cielo, porque no existe. Y esto es fundamental entenderlo porque a veces lo hemos tomado de experiencias que las personas han tenido que no sabe hasta qué punto fueron reales. Yo me acuerdo de un pastor, yo me acuerdo de un amigo pastor, que ahora no es más pastor, pero en su tiempo era pastor, y me contaba de que con ellos venían con una corriente de Colombia, de avivamiento, que ellos creen muchísimo en recibir la unción, y cuando recibí la unción automáticamente te cambió la vida. Y él me decía, no, yo Duilio estuve con mi esposa, estuvimos pero 5 meses alrededor de la mesa orando todos los días, hasta que venga la unción, y un día apareció, recibimos la unción y a partir de ahí mi vida cambió y ahora abrimos la iglesia y ahora trabajamos. Bueno, la iglesia ahora cerró, se separó, no sé qué pasó con la unción, no sé qué fue lo que recibió, pero en el momento yo digo, tremendo, porque bueno, era la experiencia de él, no sé a dónde llegó eso, pero a veces tomamos experiencias porque a veces Dios está trabajando por una, a ver, no podemos negar el poder que tenía Pedro, ¿no? Dice que, a ver, la sombra, pero podemos decir que Pedro era más ungido que Juan, o que Jacob, no, a ver, era por una funcionalidad que tenía mismo Anacondia. A ver, Anacondia hay testimonios, o Benijín, que entraban a los lugares y la gente se caía, tenía convencimiento de pecado, pero que decimos que tiene algo que el otro no lo tiene. No, a veces por una cuestión de la funcionalidad del ministerio que Dios necesita utilizar para determinadas cosas. Pero no lo confundamos de que Él es un capo que tiene la unción y yo soy un pecador, porque no se cae nadie conmigo. A ver, lo importante es, claro, ¿se entiende? Porque si no, estamos sacando cosas de contexto que no tienen nada que ver. Pero la realidad es que a nosotros nos encanta. A nosotros nos encanta esa cuestión Marvel, donde somos superhéroes que recibimos algo y a partir de ahora, ¡fua! Y podemos, claro, y ahí es donde hacemos un carnaval y hacemos, a ver, lo que pasó el domingo, podemos hacer, decir, no, el pastor tiene un poder que oró y a ver, es Dios el que lo hace. Y me contaba
esta persona, no voy a decir el nombre porque estamos grabando, de que oraron 200.000, fue a todas las congregaciones, y Dios lo hizo cuando quiso. Porque en realidad todos tenemos, todos podemos ser ese canal que Dios va a utilizar para un propósito de Él. Pero no es porque no, ¿sabes lo que pasa? Les voy a contar. Ese día estuve ayunando todo el día y estuve orando. No, ese día me comí al mediodía unas milanesas napolitanas impresionantes. Entonces, no es que, claro, no se trata de eso. No se trata de eso. Porque en realidad empezamos a quitar del foco lo importante, ¿no? Empezamos a decir, no, porque yo hice esto y por eso sucedió. Y entonces ya me empiezo a centrar en mí mismo, en que en realidad yo fui el que proporcionó eso, cuando en realidad Dios lo hizo porque Ahora, Él creyó que era conveniente en ese momento. Ahora es fundamental estar sensible al espíritu. Sí. ¿Por qué? Porque ¿cuánto me vieron ustedes que yo termino una reunión, bajo y oro por una persona? Es muy raro. El domingo, por la única persona que oró fue por él. Porque sentí internamente de que tenía que orar por él. Fui y oré, ¿por qué? Porque estaba sensible al Espíritu Santo. No es que no. Estaba sensible. Por eso es importante la oración, fundamental. Estar conectado con Dios, fundamental. Estar en comunión, fundamental. Pero no pongamos mistificar esa palabra. Mistificar cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver. Por eso, ¿podemos decir de que hay personas más ungidas que otras? No. ¿Por qué? Porque sería como decir que hay personas que tienen más del Espíritu Santo que otras, ¿no? El Espíritu Santo es una persona. Entonces todos, claro, tenemos a la persona de él. Hay personas que le dan más gobierno al Espíritu Santo que otros. Porque es fundamental entender esto, ¿no? Cómo nosotros somos nuestros mayores enemigos. La carnalidad nuestra es nuestro mayor enemigo. Vos le das lugar a tu carne y automáticamente te va a terminar destruyendo. Por eso necesitamos depender de él. Pero no es el diablo que entra dentro tuyo, sos vos. El peor sos vos. El diablo existe y todo perfecto. Pero no sigamos, como decía un pastor, a la mañana no se levanta y le echa la culpa a Satanás. Es Sabanás, no es Satanás. Es Sabanás. La sábana que no te deja. Es la carne que no te deja levantar, ¿no? Y le echamos la culpa todo él. Ahora, ungiendo con aceite, tienen ahí en el punto número D, ¿no? Santiago 5:14 dice, en el idioma griego, y acá es donde íbamos a explicar esto que preguntaba Santiago. Sí, 5:14, el que leímos del principio, ¿no? Que dice, está enfermo alguno de ustedes, bueno, haga llamar a los líderes de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe es la que sanará al enfermo, no el aceite. La oración de fe es la que sanará al enfermo. Ahora, acá, ¿qué es lo que está diciendo? Hay alguien, es como si hoy dijéramos esta situación, ¿no? Pastor, hay alguien que tiene un montón de problemas. Bueno, vamos, que venga a orar. Ahora, ¿fue el médico primero? Es decir, ¿utilizó las herramientas que Dios dio en este tiempo? ¿Se entiende? Bueno, vamos a orar y vamos a creer en la fe, pero también por tu parte. A ver, si vos, ¿qué querés? ¿Que Dios oremos y que vos de un día para el otro adelgaces 15 kilos? No, dejá de comer, hace ejercicio y listo, ¿no? Entonces, esta palabra entonces específica acá en Santiago dice, en el punto número 1 dice, en el idioma griego existen dos verbos que se traducen de unción, ¿sí? De esta palabra específica que estamos mirando, ¿no? El primero es aleifo y el otro es ecrio, crío, como dice ahí, ¿no? El verbo aleifo significa literalmente untar. Como untás, ¿a qué le viene a la mente cuando untás? Una tostada. A la mañana un café con leche con una tostada, en esta hora es complicado. Entonces, aleifo es la acción de untar, ¿no? Entonces, viene de una acción secular, ¿no? Y externa. Y externa. Entonces, aleifo, o sea, unción, se usaba para ciertas cosas, ¿no? Ahí vemos que era lo de untar, que es lo que hoy vimos el ejemplo del buen samaritano, ¿no? Que estaba herido y le untó vino con aceite para poder curar sus heridas, ¿no? Exactamente. Bueno, y la otra es ecrio, o crío,
que es el verbo que se refiere a todo acto de consagración, ¿no? Un ritual de índole religiosa. Que es de acá digamos. donde viene el Cristo. ¿Cristo qué significa? Ungido. El ungido. Por eso cuando De hablamos ahí de deriva Cristo, la palabra Cristo, ¿no? Crío, se entiende. esta, Bueno, esta acepción, digamos, estas de la tres palabras que hablan Santiago, bueno, Marco y Lucas, adivinen cuál es el original de esa palabra, es justamente aleifo, Aleifo. que es untar, ¿no? ¿Era el otro? El otro era Es lo que dice en el ecrio. punto 3. Ecrio. Crío. Te lo dice en el punto 4. Es el verbo de donde se deriva la palabra Cristo, que viene el ungido. Bueno, sí, dice, en cambio aleifo, sí. Es un verbo que, bueno, con significado secular. Dice, Sí. la diferencia Un es detalle, material. algunos textos en el punto 5, algunos textos donde se hace uso de este verbo, ¿sí? Está mal tipiado, corroborando los versículos. El de Lucas es 4:18, no 4:8. Le faltó el 1, para que lo corrijan ahí en el punto número 5. 4:18. Es 4:18, no 4:8. Exactamente. Bueno, Para que por si después lo quieren leer y chequear, no les va a coincidir. dice, la diferencia es material y se pierde cuando ambos verbos son traducidos como un solo. Solo el segundo, crío, debe ser traducido de esta manera, pues se usa con referencia a un acto sagrado, mientras que el primero, aleifo, se refiere al uso común del aceite. Esto muestra entonces que el acto de ungir acá es probable que se refiera a propósitos puramente medicinales. ¿Por qué? Porque está hablando úntenlo con aceite, mientras que después en los otros contextos que hablan de consagración están usando el otro verbo que es el crío, ¿no? Entonces es importante entender este versículo que tomamos para poder leer y desarrollar. Es importante entender de que cuando en el versículo 14 dice, hagan llamar a los líderes de la iglesia, oren por un jalón con aceite en el nombre del Señor, dice en el versículo 15, continúa la escritura y dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Entonces, es decir, si fuera específicamente la acción de ungir lo que le dio sanidad a este ejemplo que está dando Santiago, diría, la unción del aceite sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Sin embargo, el texto dice, por eso la importancia de la hermenéutica, ¿no? El poder interpretar la escritura es fundamental, ¿no? Dice la oración, entonces lo ungimos con aceite en el nombre del Señor y dice la oración de fe sanará al enfermo. No dice nada de que la unción en sí, en cuanto al untar, que en realidad era el untar, no hace énfasis en eso, ¿no? Poniendo limpio, entonces, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, de ninguna manera se pueden ungir objetos, ni casas, ni nada. No. Si hay un poco de duda, puede ser con respecto a los enfermos, pero que, a mi entender, es una cuestión medicinal. Pero el énfasis lo da en la oración. Pero después, si quieren ungir y tirar el aceite, hagan lo que quieran. Ahí cada uno dependerá, sí, en parte de Dios, porque, a ver, vos podés ungir y si tu fe está puesta en ese aceite, y es un pecado. ¿Por qué? Porque tu fe está puesta en algo que no es Dios. Eso depende de cada uno. Sí, vas a preguntar algo. Que yo había buscado que el aceite de oliva tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Por eso era medicinal. Mirá qué bueno. Mirá. Qué bueno. Buenísimo. Gracias por Mirá. ¿Puedo? Claro. Sí. Cuando sigue en el 16, incluso es más claro todavía porque hace referencia a la oración. A ver, léelo. Sigue diciendo, bueno, habla, dice, por eso confiénsense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Exactamente. Poco como la oración. Definitivamente no, en ningún momento habla de aceite. A ver, todo esto que nosotros enseñamos, no enseñamos para que les traiga mayor libertad, pero si quieren, sigan investigando, sigan buscando. Si encuentran en alguna otra parte de la Biblia, recuerden que en base a las reglas de la hermenéutica, vos no puedes tener un principio con un versículo solo. Porque estaría destruyendo todo lo que son las reglas de la interpretación, ¿no? Por eso no se trata de la forma, se trata de la sustancia. Es decir, la vida de Cristo en nosotros es lo que hace la diferencia. Es esa oración, ¿no?
del justo que es poderosa y eficaz. Es esa oración en fe que sana a ese enfermo. ¿Y en dónde se sustenta? ¿En mi conocimiento? ¿En algo externo? No, se sustenta en la vida de Cristo. Por eso no son formas, sino sustancia, que es Cristo mismo. Sí. Exactamente. Tenemos el principio del barro, los ojos del ciego. Exactamente. La tierra que se va, estaríamos todas en la mano. Exactamente. Exactamente. Estaríamos escupiendo ahí en la tierra. Bueno, todo esto en realidad son cuestiones que al sacarlas nos generan mayor libertad, porque son tropiezos. Son tropiezos que no nos hacen crecer en la fe. Usted dice, bueno, pero está mal, y está mal, pues no lo dice. Son parásitos, como yo lo veía de esa manera. Lo veía, ¿vieron cuando los niños están en su etapa de crecimiento y no crecen? Hay un problema de que tienen parásitos. Entonces, lógicamente, todo el alimento que crece no lo pueden, que ingestan, no lo pueden. No les da lo que necesitan. Entonces, el cristiano tiene tantas acciones religiosas que son parásitos que no los deja avanzar, que no los deja crecer, por eso los tenemos que sacar. No es cuestión de... Yo una vez hablando con un pastor este tema, dice, pero ustedes se ponen en el detalle, ¿cuál es el problema? Justamente estábamos hablando de que nosotros no le llamamos iglesia al auditorio, porque iglesia somos nosotros. Entonces, como no le digo, pero para eso, habla bien, pero ustedes siempre en el detalle, pero el detalle es la diferencia. Es la diferencia entre lo perfecto y lo común. Y es lo que te ayuda a avanzar, porque si vos no vas en el detalle, ¿de qué te sirve? Lógicamente que ese detalle no es para juzgar a aquel que le dice iglesia, decirle lo que vos quieras, no hay ningún problema, pero yo elijo lo que quiero hacer con mi vida. La intencionalidad de las palabras es... perdón. El problema por ahí es que después, si no vas a una iglesia, dejas de ser iglesia. O sea, lo usan para manipularlo. Exactamente. Claro, en realidad iglesia es un sustantivo colectivo. Vos no sos iglesia vos solo. Iglesia somos todos nosotros, ahora en este momento somos iglesia. Claro. Sí. Porque Sí, nos porque compartiste. Sí. transgiversan todo. Bueno, vamos con el mito número 7 que se está poniendo interesante. Qué lindo. Estas clases... No, la importancia de la intencionalidad en las palabras es fundamental. No es cuestión de ir al detalle que si es esta palabra o es esta palabra, sino que es la intencionalidad. Yo cuando me dirijo a alguien no le digo una grosería para llamarlo, porque él ofendería a la otra persona, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿No ofendería a alguien si yo con una agresión estoy llamando a alguien? Bueno, es lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo cuido mi lenguaje, yo cuido la manera en que le hablo al otro, si yo estoy en esos detalles, en ponerme ropa, en tapar mi cuerpo, en respetar ciertas cosas, ciertos límites con otras personas, si yo soy cuidadosa en todo eso, ¿cómo no voy a ser cuidadosa en las cosas que son muchísimo más importantes y trascendentales? Porque estamos hablando de cosas eternas, no de cosas terrenales y temporales. Entonces es importante entender de que nuestro lenguaje tiene que ser intencional, así como lo es intencional con ciertas cuestiones humanas, ¿cuánto más cuando hablamos de cosas eternas, ¿no? Entendiendo de que todo está en la palabra y a medida que vamos teniendo la luz, la palabra nos dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. O sea, vos, si antes le llamabas, no sé, iglesia al edificio, vos no sabías o nunca te enseñaron de qué se trataba, buenísimo, porque dentro de la ignorancia Dios no te va a decir, no, sos un pecador porque le decís iglesia, ¿no? Hablando justo de ese ejemplo que citó el pastor. Hoy que tenés la luz, si le seguís diciendo iglesia, es porque no estás siendo intencional en poder dejar que la vida de Cristo gobierne todo, aparte, ¿no? Lo vamos viendo. ¿A ustedes no les pasa ahora cuando escuchan a alguien que te dice Dios te bendiga? O decís, uy, claro, estudiamos de que Dios ya nos bendijo y que ya no nos puede bendecir, ¿no? Entonces ustedes escuchan eso y es como que te hace ruido. Está todo bien, llamen como quieran, ¿no? Pero esas verdades lo que te van haciendo, te van abriendo los ojos de una manera que te hace fluir desde un lugar distinto. Porque fluís desde una verdad y una sustancia que no está contaminada. Y eso es lo que... Miren, Alberto Ávila, que vino el domingo, cuando me vino me dijo, pastor, quiero contarle que yo me fui a cualquier cantidad de iglesia y encontré algo acá que no encontré en ningún lado. ¿Quieres saber lo que encontré?
encontré gente Gente normal. normal, me dijo. Y yo le digo, ¿pero cómo gente normal? Me dice, yo tampoco no dijeron, entendía. ustedes son normales, dice, porque están vestidos cada uno como quiere, todos prolijos, pero yo me vine con los zapatos, me vine vestido así. Me dice, Pensando, dice, yo, la verdad, me dice, estoy sorprendido, me decía. Se lo tomó en serio. claro, porque entendemos de que no es lo externo, sino tenemos que, a ver, venimos juntos a celebrar a Cristo, venimos a reunirnos con nuestros hermanos en la fe, y cuando te reunís con tu familia lo mismo, te arreglás. Entonces, no tiene que ver con lo externo, sino con lo que pasa internamente. Y es ahí donde radica en realidad lo que es la expresión de la vida. ¿No? Porque vos decís, se manifiesta en todo, se manifiesta en tu ropa, se manifiesta en tu manera de hablar, se manifiesta en la manera en la que orás. Por eso la importancia de conocer de qué se trata la oración, ¿no? Bueno, mito número 7. Vamos que ahora se viene una linda bomba para los que quieran recibirla. Dice, determinadas formas, este es el mito, determinadas formas hacen más efectiva la oración. ¿Cuál es la realidad? Que la efectividad de la oración no depende de las formas. Y acá vamos a tocar solamente 2 formas, pero hay varias más. No nos pusimos a meternos demasiado, pero vamos a la primera forma. La primera forma, sustancia. a la primera forma, que es las vigilias. Pregunta, ¿de dónde sacamos el tema de las vigilias? Yo me cansé de hacer vigilia. Me cansé de hacer vigilia a la noche, me ponía unos escarbadientes acá para que no se me cierren los ojos, cantábamos así. Ahora, ¿de dónde sacamos el tema de las vigilias? Bueno, vamos a analizarlo con la palabra. En el Nuevo Testamento, bueno, voy a arrancar del Antiguo, como tiene ahí en la punta. Dice, en el Antiguo Testamento la noche se dividía en 3 partes. A esas partes se les llamaba vigilia. Cada una de esas partes se dividían, tenían un tiempo de 4 horas. Acá el paradigma de ahora es la vigilia, estar toda la noche reventado hasta el otro día, no importa, pero estás ahí. Tenés que estar ahí en la vigilia, pase lo que pase, ¿no? En el Antiguo Testamento teníamos estas 3 vigilias. La primera era al comenzar de 6 a 10, la segunda de 10 a 2 y la tercera de 2 a 6. Todo eso está argumentado ahí, lo tienen todo en el versículos están todos chequeados, así que están bien anotados. Exactamente. Ahora, en el Nuevo Testamento se usó un sistema romano de 4 vigilias, pero esto que estamos viendo acá está en el Nuevo Testamento a través de los evangelios, pero está en el Antiguo Pacto. ¿Por qué? Porque Jesús vino, y a partir de que Jesús vino se escribió el Nuevo Testamento, pero Jesús ¿a dónde vino? Vino al Antiguo Pacto, ahí donde estaban las leyes, donde estaban los romanos. Entonces, estas vigilias eran ya de 3 horas, y ahí donde tenemos la primera vigilia del anochecer, de 6 a 9, la segunda vigilia, la vigilia de medianoche, la tercera vigilia, o del canto del gallo, y la cuarta vigilia del amanecer. Ahora, no hay mandato en la Biblia de hacer vigilia como metodología, pero sí nos dice otra cosa, que es velar y estar alertas, es decir, vigilantes. Y si ustedes buscan alguno de estos versículos, cuando habla de la palabra que dice lo literal, se refiere a vigilia, les leo uno como para poder ejemplificar que está acá, el de, por ejemplo, Mateo 14:25. Dice, en la madrugada, yo tengo NBI, ¿no? Dice, en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago, ¿no? Y a mí NBI en el celu me dice, si tuviera una Biblia de papel, tendría un asterisco y abajo estaría la aclaración a lo que se refiere. En NBI tiene un cuadro de diálogo, ¿sí? Y vos lo abrís y dice, refiere literalmente a la cuarta vigilia de la noche. Entonces la palabra vigilia se usaba para el uso horario, ¿sí? Para el uso horario nocturno. Claro, es ahora... decir, no... Sí. ¿Cómo? Una vez en la vigilia, claro, venía un hermano cansado, se durmió un hermano, siempre lo hacía lo mismo, se dormía, se dormía. Y en un momento se durmió profundamente. Dijeron, vamos a curar a este hombre, dice que el hermano que siempre se duerme. Agarraron y apagaron la luz,
Y siguieron cantando, predicando, todo, y de repente se despertó el hermano y miraba para todos lados. Y empezó a los gritos, me quedé ciego, decía, porque le habían apagado la luz para jugar, porque siempre se dormía. Bueno, ahora, el tema de la vigilia, pero está mal si ahora hacemos una vigilia. A ver, quiero aclarar una cosa para no generar confusión en esto. Vigilia viene de la palabra vigilar, de estar vigilando. Tiene una correlación con el Maranata, es decir, estar vigilando y estar atento por si Cristo viene, ¿no? Estar ahí. Entonces, ¿está mal quedarnos a la noche orando? Lógicamente que no. La vigilia es un momento que lo crearon, el humano lo creó, no lo creó Dios. Pero es una herramienta que si se quiere hacer, se puede hacer, porque en vez de poder juntarte, te puedes juntar a la mañana, te puedes juntar a la tarde, como te puedes juntar a la noche. Querés ponerle vigilia, no pasa nada. Lo importante es no creer que es un mandato de Dios, porque no existe eso. No existe en ningún lugar. Está bueno de juntarnos, cantar, reflexionar, leer la palabra, está buenísimo, pero lo podés hacer a la mañana. ¿Por qué te vas a autoflagelar haciendo a la noche pensando que es más espiritual? Es como aquel que se levanta a las 4 de la mañana para orar porque piensa que es más espiritual que orar a las 5 de la tarde tomando mate. Sí. Sí. Eso, porque al fin y al cabo, si nos quedamos tan noche despiertos, nos estamos quedando nuestro propio tiempo. Claro, exactamente. Exactamente. Sí, porque el cuidado del sueño es importante para la salud. Y a ver, vos, si trabajás a la noche no pasa nada, porque Dios sabe y trabaja con cada persona, pero lógicamente no es lo mismo descansar a la noche que descansar al día. Bueno, acá lo tenemos algo, se lo puede contar. Es decir, no es lo mismo lo que vos podés descansar, tu cuerpo descansa a la noche. Ah, bueno, Mari también. Entonces, es fundamental esto que iba a decir. Sí, sí. No, pensaba en esto que hay varias congregaciones que está la casa de oración 24/7 y se turnan. No sé si han escuchado. Que hacen horarios así y están, o sea, 24/7 hay personas orando. Sí. Bueno, eso nosotros. Como algún llamado medio especial, no sé, ahí como. Lo que pasa es que eso lo limitan. Si yo no entiendo cuál fue el génesis de eso, digamos. El origen de dónde nació, de dónde nació, cuál es el corazón que engendró eso. No sé si fue Dios o si fueron las personas, pero si vos me decís simplemente así, entiendo de que en realidad la gente va y está vigilando y atento y orando y cantando o lo que sea, pero en ese momento específico. Y en realidad las escrituras nos está diciendo de que nosotros tenemos que orar, bueno, acá está en Efesios 6:18, orar y velar constantemente, es decir, nuestra vida, es como que esto del autismo, esto de todas las verdades que estamos viendo, sí hay momentos y ocasiones para cada situación. ¿Tenemos que orar? Sí, tenemos que tener nuestro tiempo de oración, pero no limitamos la vida de Cristo a un tiempo determinado, sino que tiene que ser un 24/7 nosotros. O sea, ese estar velando, ese perseverar, ese manténganse alerta, que algunas lo dicen, ¿no? De este versículo específico, ¿no? Y hablando de esto que justo vos citabas allí, es tener en cuenta esto, ¿no? Que sí está bueno, y está bueno, si Dios te llama a hacerlo, está buenísimo, pero no nos tenemos que limitar a porque el otro lo hace, yo lo hago. O solamente limitarme a que ese espacio es el que... De ahí entraría otro mito, que es el tabernáculo caído de David. Que el tabernáculo caído de David se piensa que tenés que estar... Guarda, nosotros lo hemos hecho. Todo lo que nosotros les enseñamos, nosotros lo estuvimos haciendo en el error de ese. Nosotros teníamos en el supuesto altar, teníamos en el supuesto altar, que es el escenario, porque el altar somos nosotros, no sé dónde sacamos que eso es altar. Es decir, en el escenario, en el altar, teníamos todo cortina como si fuera el lugar santísimo y teníamos una vez por mes, 24 horas continuas alabanza de adoración, que era un acto profético de la restauración caída del tabernáculo caído de David. Y si hablamos de Oseas, eso es descontextuado. Claro, Osea, que en realidad después Santiago Jacob lo habla en Hechos, que en realidad el tabernáculo habla de la entrada de los gentiles a la iglesia de Dios. Esto es decir, no tiene nada que ver. No se trata de solamente los que son judíos, sino es para todos. Esta restauración,
era abrirle y quitar el velo, quitar la separación que dividía a los gentiles literalmente de los judíos Ahora, en un tabernáculo ahora, pero aclaro una cosa, ¿está mal orar 24 horas seguidas? Si Dios te si manda, Dios no. te llama, no. Si sos impulsado por Dios y querés estar 8 días, ora 8 días, no pasa nada. Claro, por eso digo, si todos Dios los días te de manda a vigilia. hacerlo, está buenísimo. Pero lo importante es que nosotros lo hagamos porque es el Espíritu Santo el que nos inicia, el que nos motiva a hacerlo, y no por un acto religioso de pensar de que por hacer eso voy a ser más religioso, o voy a estar obedeciendo, o voy a obtener más unción. O porque otro lo haga, yo lo voy a hacer. Entonces, porque les corre bien. Eso es fundamental poder comprenderlo. Bueno, el otro punto, a ver, ¿dónde estamos? Acá, Bueno, el versículo, bueno, leíste los versículos, Efesios, bueno, fíjense los versículos que dice ahí, ¿no? Efesios 6, 18, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica del Espíritu, y manténganse atentos siempre. Es decir, no es que tengo que estar vigilante en un momento determinado. Ya la otra vez lo hablamos. Yo realmente se los recomiendo, pero fundamentalmente que tengan un tiempo para estar enfocados con Dios. Pero si por estar enfocado en ese tiempo me voy a desenfocar todas las otras 23 horas, no te enfoques entonces. Preferible que estés todo el tiempo enfocado. Porque todo el tiempo tengo que estar atento a lo que Dios me dice. Pero es fundamental tener tiempo porque ahí es donde yo puedo acallar mi conciencia, puedo entender lo que Dios me quiere decir, puedo identificar engaños en los cuales esté viviendo o obsesiones en los cuales me voy introduciendo. Yo, por ejemplo, tengo una personalidad que cuando hago algo lo hago al 100%. Entonces me obsesiono demasiado con eso y me acuesto a dormir y estoy pensando en eso y todo el tiempo hasta no resolver determinadas cosas. Entonces yo, en mis tiempos de oración, que a mí me sirve tener un tiempo de oración. Yo oro todo el tiempo, pero me distraigo mucho. Entonces yo, por ejemplo, oro en la calle, sí oro en la calle, pero justo pasó una hora y me fui con la hormiga que estaba ahí. Entonces, yo oro todo el tiempo, pero estoy en mi casa en un momento, a la mañana, cuando todas mis chicas están durmiendo. Entonces ahí me siento, pongo un poquito de música y ahí me logro conectar y poder entender cosas que Dios me quiere hablar, pero no por eso me desconecto de todo el día. Es decir, cada uno tiene que tratar de encontrar su manera, su enfoque, su tiempo, pero tenemos que eliminar los parásitos religiosos que nos han desenfocado de la vida de Cristo, que eso es lo más importante. Ahora, nos desvían del propósito de Dios. Exactamente. Muchas veces... Punto 4. Muchas veces pasamos horas expuestos a la comunión, a la oración o a la palabra, pero de manera espontánea, no como una metodología. El peligro 5, el peligro de hacerlo como sacrificio o para convencer a Dios que haga algo, ¿no? Y acá es importante porque en realidad si yo me sacrifico, estuve 20 días de ayuno, haciendo el ayuno de esto, de lo otro, estuve 5.000 horas orando de forma continua, en realidad termino yo siendo el centro. Porque yo me esforcé para no comer tal cosa, yo me esforcé para estar 20 horas sentado y en realidad en la oración es poder estar en comunión con Dios. Y el centro no tengo que ser yo por el esfuerzo que yo hice quedándome tanto tiempo o absteniéndome de alimento o de comunicación con mi entorno porque estoy enfocada en Cristo, ¿no? Tiene que ser una espontaneidad y que si Dios me llama a hacerlo, Él me va a fortalecer. No lo voy a padecer, no voy a estar contando el minuto. Ahora, algunos va a fluir. Algunos pueden argumentar, bueno, pero es matar la carne. Yo tengo que matar la carne, entonces bueno, pero acá está pasando dos cosas. No solo estás matando la carne, sino que estás alimentando el egocentrismo. ¿Por qué? Porque estás pensando que porque lo estás haciendo, estás mereciendo algo de Dios, ¿no? Claro. Y ahí es donde vamos al tema del ayuno, que a veces lo utilizan como una manipulación para que Dios te dé algo. El ayuno no lo podés utilizar para que Dios te dé algo, porque vos no tenés la potestad para mover la mano de Diy. Que eso es otro tema que después lo vamos a trabajar. Ahora, otro punto, y ya terminamos. Cadenas de oración. No hay mención en la Biblia que hable de lograr cadenas de oración. La idea de orar interrumpidamente para mayor efectividad no es correcto, porque estaríamos hablando lo mismo que dijimos hoy, que la oración extensa tiene más poder que la otra oración, ¿no? Muchas personas piensan que porque oran muchas personas hay más poder.
Y no necesariamente, tenemos miles de ejemplos. ¿Cuántas personas oraron porque Julio Melgar se sane? Millones y millones de personas y se terminó muriendo. A ver, la potestad de Dios es así. Ahora, no digo que no se tenga que hacer, y creo que es importante y es fundamental que oremos todos juntos todo el tiempo. Pero lo que quiero que pensemos en esto, a ver, necesito algo de, vamos a poner mi ejemplo, necesito cambiar el auto porque el auto ya no da más. Oro y Dios no me hace caso. Muchachos, vamos a orar todos juntos, oremos todos juntos para que Dios me haga cambiar el auto. Claro, no es así. No es que, bueno, vamos a orar todos juntos para lograr lo que no puedo lograr yo solo. ¿Se entiende? A veces las cadenas de oración es para lograr que Dios pueda satisfacer el deseo de alguien. Y no es así. ¿Es importante? Sí. ¿Por qué es importante? Porque acá donde somos entrenados en lo que dijimos ayer, de lo que es discernir el cuerpo de Cristo, de entender de que somos cuerpo, de entender de que nos necesitamos, de poder llevar las cargas uno de otro. ¿Cómo hago para llevar las cargas uno del otro si no sé lo que está viviendo mi hermano? Si no oro en favor de mi hermano, de lo que está viviendo. Es fundamental, pero no porque oremos todos juntos, hagamos una cadena de oración de 200.000 personas, una persona se terminó sanando o determinadas cosas. ¿Tenemos que orar? Sí. No digo que no tengamos que orar. Y si hay alguien enfermo, como siempre decimos, avisen, ponemos en el grupo y oramos todos juntos, pero saquémonos de la idea de que, bueno, ahora sí, ya somos más de 100, ahora vamos a lograr. Es como que el milagro tiene que llegar cuando pasás un número. Entonces hay que tratar de lograr, avisarle más personas. Hasta que por ahí justo oró alguien que tenía toda la fe y toda la unción, entonces ahí se sanó. No pasa eso. No, la base de la oración eficaz es la justicia. ¿Mía? No, la base de la oración es la justicia de Dios manifestada por medio de su espíritu. Entonces, no se trata de no hacer cadenas de oración o no de tomar tiempo en oración o hacer una reunión completa de oración, sino se trata de tener el entendimiento de lo que la vida de Cristo quiere que hagamos al momento de disponernos a orar. Exactamente. Bueno, hasta acá vamos a cortar la grabación y ahí les damos los últimos.